Muy buenas noches, tenemos esta noche un programa muy interesante y también la presencia del ministro de Educación, el doctor Alberto Sileoni, que nos va a explicar un poco cómo está trabajando el gobierno nacional en relación a la violencia escolar. Queremos detenernos en este punto. Como decíamos la semana pasada, los títulos pasan, las páginas de los diarios van contando noticias y la intención de este programa es poder hacer foco, poner una lente de aumento en alguna de todas las noticias que se dan a conocer semana a semana, poder detenernos ahí y no solamente contar estadísticas de la cantidad de casos de violencia escolar, algunos mezclados con bullying, otros violencia directa, víctimas mortales, como hemos visto en provincia de Buenos Aires hace muy poco, una chica que murió, sino también ver cómo se está trabajando y de qué manera se puede prevenir. Después de la pausa vamos a estar con el ministro Sileoni y también vamos a hablar con un juez y con un especialista en el caso. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Desde hace 10 años en APOC tomamos la decisión de impulsar y apoyar el arte con fuerte contenido social, en el entendido que nos hace mejores personas, más solidarias y más sensibles. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, y estamos con el doctor Alberto Sileoni, que recién yo le preguntaba, me cuenta que es abogado. Bueno, este programa será Justicia, ministro de Educación de la Nación. Es muy interesante la Guía Federal de Orientaciones para la Resolución de Situaciones Complejas, ¿no? En la vida escolar, porque, bueno, lo resumimos diciendo violencia escolar, pero la verdad es que hablamos de situaciones complejas. La semana pasada ustedes estuvieron trabajando, ¿y en qué están focalizando, ministro? La presentamos y la aprobamos a mediados de abril, Lorena. Es una guía que venimos trabajando mucho. Usted sabe que las escuelas dependen de las provincias, o sea que todo el trabajo que nosotros hacemos es con todas las provincias. Claro. Vinimos trabajando mucho con los equipos técnicos de toda la provincia. ¿Venían advirtiendo situaciones ustedes de violencia escolar? Sí, claro, sí. Se advierten, hay algunas muy dolorosas. Sí. Podría ir bastante más atrás. No lo dudo. Rafael Calzada, algún chico que lo llamaban Pan Triste, año 2000. Carmen de Patagones, 2004, Junior con que terminó entrando matando a los chicos dentro del colegio, sí. Y otros casos que se fueron sucediendo dolorosos, algunos que se pueden contener dentro de la escuela y algunos que terminan en agresiones horribles, en homicidios como este caso de provincia de Buenos Aires. Sí, hay uno que también fue muy doloroso y después por ahí dos palabras podemos hablar. Santa Fe, el otro día, dos chicos que estaban en la escuela y que seguramente traían una historia anterior que los docentes no los pudieron contener, 16 y 17 años, y terminaron hace 10 días en la vereda, uno mató al otro. Uno mató al otro, exactamente. Me preguntaba si las escuelas de alguna manera le piden ayuda con algo especial, ¿no? Reconocen, tienen tantas cosas que hacer los colegios, tienen que hacer
no digo de padre y madre, pero a veces hasta les tienen que... Es importantísimo que les den de comer para que el chico pueda tener, como he visto en provincia de Buenos Aires, para que el chico pueda prestar atención y por suerte lo hace muy bien. Pero digo, tal vez está muy bien que una escuela diga no estamos capacitados, necesitamos capacitación. ¿En qué puntos ustedes? A ver, la guía trata en algún sentido de acompañar al docente. Los docentes siempre son en general muy comprometidos con estas cuestiones, sí, pero a veces con mucha frecuencia nos piden ayuda. Claro. Hay un sentimiento que a nosotros nos duele mucho del docente cuando piensa que está solo. Claro. Que piensa que está desgarradoramente solo, que no hay compañeros al lado, no hay un director de la escuela y mucho más lejos está el Estado provincial o el Estado nacional. Exacto. O sea que la guía intenta decirle al docente no estás solo, bien, te vamos a acompañar. Es una guía que no es prescriptiva, pero que es una guía tranquilizadora, tiene dos partes, como se pueden, sí, ver. Una primera parte más general, donde trabajamos allí como 3 instancias. Lorena, una instancia anterior. Sí. Una instancia preventiva. Una instancia preventiva. Muy bien. El valor de la prevención. La guía trata, sí, y reitera el valor de la prevención. Escuchar los pedidos de auxilio. Los pedidos de auxilio no necesariamente son a los gritos, no, a veces son hay señales, inaudibles, señales que a veces no se ven, no dejar pasar ninguna. Claro. En el durante, tener también la posibilidad de trabajar los docentes de a pares. Les pedimos que si pueden trabajen con otro, siempre bien, al lado. Que hagan una descripción pormenorizada, si pueden por escrito, de lo que ocurre, que calmen. A ver, algunas cosas parecen obvias porque los docentes naturalmente trabajan en estas circunstancias, que calmen, que separen, que puedan poner una voz de racionalidad, que nunca dejen a los chicos solos, que siempre esté el docente. Y después el después, también hay una instancia posterior. No es el ya pasó, se agarraron a las piñas, interviene el docente, lo separa y ya pasó. Quizá una de las instancias temporales más importantes sea el después. El después indica que no puede haber ningún tipo de agresión ni ningún tipo de hecho de violencia que quede impune. Porque no hay cuestión más disolvente para una institución que decir, bueno, aquí no ha pasado nada. Exacto. Punto 1. Otra circunstancia, las peleas no son de dos, nos involucran a todos. Exacto. Se puede pelear A con B, pero no es un problema de ellos dos, es un problema de todos. La discusión del rol de espectador. Exacto, bueno, como lo estamos viendo acá en estas imágenes, bueno, ¿no? ¿Qué hacen estos chicos mirando mientras los otros dos? Esas imágenes son siempre dolorosas, chicas, en este caso son 2 varones, ¿no? Chicas que se agarran de los pelos, sí, y ante la mirada pasiva de los compañeros que sacan fotos o alientan a uno. Exacto. Bueno. ¿Sabe que hay algo que a mí me conmueve muchísimo? Que en los casos de violencia escolar, que bueno, día a día uno en el noticiero lamentablemente le toca, semana a semana vamos a decir, le toca presentar. Yo veo, incluso en colegas, mucha naturalización del tema. Bueno, vos no tenías, en tu época vos no tenías al gordito, a la traga, sí. Pero eso, justamente esto trae huellas que uno los va marcando de por vida. Adultos que tal vez terminan con algún rasgo de violencia innecesario porque no se trató en su momento, ¿no? Bueno, pero hay una circunstancia que nos hace advertir cómo evolucionamos como sociedad. Esas cosas que eran naturales antes, el estereotipo de alguna conducta homosexual y exacto, su denostación, el estereotipo o la humillación por algún rasgo del físico. Del gordo, del narigón, bueno, de la traga, de lo que fuera. Hoy no se tolera. Claro. Y eso yo creo que habla bien de la sociedad. La sociedad ha subido su umbral de tolerancia en ese sentido y hay cosas que no deben ocurrir. No. La guía trabaja un aspecto muy importante que es el límite. Sí, pero trabaja, Lorena, pedagógicamente un aspecto aún más importante, porque el límite siempre es una prescripción exterior que debe existir. Los jóvenes y los niños deben saber que hay fronteras, que hay marcas, que hay cosas que no pueden ocurrir. Pero el éxito verdadero de la escuela es cuando puede construir una conciencia ética autónoma, que no necesites que te digan qué hacer, claro, que vos sepas por tu conciencia ética que hay cosas que no se hacen. Antes había una expresión que ahora
la escucho con menos frecuencia, ¿no? Eso no se hace. Y no había mucho más que explicar, no se hace. Eso no, punto. No se le pega a alguien en el suelo, no se asiste a una pelea de compañeros perdiendo todo lazo de afectividad y solidaridad, alentando a uno u otro. Eso no se hace porque es intolerable en términos de la condición humana. Bueno, se separa, claro, se tranquiliza, se hace ver que el único camino posible es el diálogo. Bueno, estaba pensando, ¿no?, que como sociedad también nosotros fuimos evolucionando, ¿no?, con un nunca más que ya lo tenemos, digamos, introyectado, lo tenemos internamente, que decimos esto no, y no hay lugar a discusión. O sea, todo lo que pasó en la última dictadura militar, por ejemplo, ya no hay lugar ni siquiera a discusión. Y yo recuerdo cuando era chica que de pronto se discutía algún valor de algo. Ahora ya no, nunca más. Y ese nunca más, de alguna manera, tiene que estar en la conciencia de los chicos, ¿no? Y obviamente de las instituciones. Es en el único lugar donde debe estar. Nosotros tenemos una tarea también muy importante en educación sexual y allí tratamos violencia en el noviazgo. En esta guía también. Violencia en el noviazgo. No, bueno, me pega porque es celoso. No, esas cosas no se deben aceptar. Me quiere tanto que me quiere solo para mí y me pega. Bueno, ese tipo de cosas lo vamos aprendiendo y los jóvenes lo aprenden y lo escuchan. Y más allá de algunas situaciones que siempre nos duelen y que se nos van de las manos, yo también quiero decir, hay 48.000 escuelas, que cada una tiene su patio escolar, hay infinidad de cantidad de aulas. También quiero poner en valor lo que se desmonta en términos de violencia todos los días en las escuelas, lo que un docente disuade en términos de decirle no es por ahí, no le pegues, escuchalo. Digo, hay algunas cosas que inevitablemente salen, nos duelen. Sí, son noticias obviamente, pero en el contexto de 48.000 escuelas. Pero hay una gran cantidad, claro. Millones de alumnos. 12 millones de alumnos. 12 millones de alumnos. 1 millón de docentes, ¿sí? Y yo quiero pensar, y no es un acto de voluntarismo, lo pienso, y que la mayoría, la inmensa mayoría de los docentes trabaja comprometidamente a favor del diálogo, de la paz, del entendimiento, de acercar posiciones. De la convivencia. Me preguntaba cuánto hay de reflejo de una cierta violencia familiar que está llevado, que se traslada al colegio, ¿no? Bueno, el otro día en Santa Rosa, La Pampa, una mamá alentando a su hija a que le pegue. Estoy harta de que me la bardeen, textuales palabras, entonces no solo impidiendo que alguien se mete, sino alentando y si en casa, cuando miramos la televisión, alentamos actitudes violentas, si cuando un chico viene a casa y le dicen me pegaron o me empujaron y la respuesta es matalo, devolvésela. O defendete, tipo eso, hacete fuerte y devolvésela, cuando en realidad la naturaleza del niño no está, digamos, ser violento ni verbal ni físicamente. Bueno, por eso también la guía pide auxilio a la familia, ¿no? Naturalmente, si no tenemos el acompañamiento de la familia, la escuela puede hacer mucho, pero no puede hacerlo todo. Yo muchas veces observo que los padres a veces se inhiben porque dicen, bueno, como de llevar cierta inquietud al colegio, de pronto porque creen o que lo tiene que resolver el colegio o lo tienen que resolver entre los chicos o que se están metiendo, y de alguna manera me parece que los colegios están agradecidos a que los padres estén dentro de lo que es la comunidad escolar. No solo agradecidos, necesitados absolutamente, y los padres, cuando avanza más la edad de los problemas de los chicos, cuando son más adolescentes, menos participación tienen en la escuela. Tienen más participación cuando son más niños chiquitos. Y se van retirando. También porque los chicos cuando son adolescentes le dicen al padre no te metas, no vengas. Pero bueno, no puede haber allí impunidad. Si hay una preocupación de los padres, que no duden en ir a la escuela, van a encontrar al mejor adulto que puede acompañar la educación de sus hijos. Yo digo, en la escuela dejamos lo más importante que tenemos, que son nuestros hijos. Totalmente. Y confiamos en esos docentes. Bueno, que confíen en esos docentes en términos de cuando adviertan alguna situación de los chicos, alguna irregularidad, alguna cosa que los chicos no quieran contar, algún cambio de conducta. La segunda parte de la guía es un poco más prescriptiva, porque ya habla de algunos temas más específicos. Presunción o presencia de arma en la escuela. Presunción de maltrato infantil. Presunción de abuso sexual. Extravío de personas. Violencia en el noviazgo. Y allí nos ayuda la guía a darnos algunos pasos,
Porque si hay presunción de la aparición de un arma, no se puede intervenir y violentar al chico. Sí. Pero si hay un arma en la escuela, hay que llamar a alguna autoridad. Claro. Hay como un protocolo que hay se una puede suerte seguir. de protocolo, Bien. se puede llamar así. Podemos acceder a esta guía, nosotros tenemos el link en nuestro sitio web serajusticia.net y esto ya va a ser distribuido muy en breve, ¿no? Antes de las vacaciones, 200.000 guías en todas las escuelas y estamos trabajando muy fuerte con la capacitación de los docentes. Gracias, ministro. No, a usted. Bueno, estamos a disposición, obviamente, para todo lo que quieran comunicar. Gracias. Una pausa y vamos a seguir con el tema. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. El doctor Elvio Ramos es juez de garantías del joven de Quilmes, presidente de la Asociación de Jueces de Menores y de Familia. Bueno, nunca mejor invitado el juez que nos pueda hablar de la situación de los menores y de la violencia. Gracias por haber venido. Es el actual presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia. Y Flavio Buccino es la primera persona que yo contacté, que leí cuando me enteré de todas estas cuestiones de violencia escolar, con mucha presencia en las redes sociales. Es maestro y asesor en temas educativos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir. Gracias, Lorena. ¿Qué les arroja o qué les deja un poco lo conversado recién con el ministro? Usted me estaba contando, ¿no? Que, digamos, a nivel justicia, estas cuestiones no son tan punibles porque el delito es menor. Claro, tal cual. Justamente hablábamos antes en el pasillo con el ministro, esta cuestión de la visibilidad de un fenómeno que siempre estuvo. Sí. Quizás porque algunos otros problemas han sido solucionados o porque hay un enfoque en los medios de comunicación sobre esta cuestión. El tema es que da la sensación de que nos vino un tsunami y que nadie nos avisó nada, y en realidad los síntomas de una situación de violencia en la escuela, porque hablar de violencia escolar es como colocar el problema dentro de la escuela, y estamos hablando de una escuela como una caja de resonancia de cuestiones que están pasando en la sociedad, obviamente. Tal cual. Incluso una visión positiva diría, bueno, por lo menos la escuela nuclea algo. Claro. Porque recuerden que hay 4 millones de chicos que no estudian ni trabajan. Entonces, esto es importante también apuntar que la escuela, aunque sea, aglutina un problema. Claro, perfecto. Y está concentrado ahí, se puede trabajar ahí. Tal cual. En materia penal no hay intervención, porque estos delitos en general son lesiones leves, sí, son amenazas, son daños, y tienen penas previstas por debajo de los 2 años. La ley actual, que es una ley muy vieja, dice que cuando un chico comete un delito por debajo de los 2 años no hay proceso penal. Sucede que tampoco hay nada, porque en la provincia de Buenos Aires estas situaciones deberían ser intervenidas por el municipio, por algún servicio de protección a nivel provincial, pero se toma como un episodio que no merece activar el sistema de protección, quizás porque hay casos más graves, abandono, abuso sexual infantil, maltrato infantil. Y no nos damos cuenta, porque nadie hace un mapa, de que aparecen las señales en una jurisdicción, por ejemplo, en Berazategui. Nosotros venimos conversando con los fiscales de tratar de generar una intervención, por lo menos cuando el mismo chico aparece en un tiempo determinado con 2 situaciones. Porque una cosa es que no se pueda procesar, pero eso no indica que no se puede intervenir. Claro, totalmente. Por más que, digamos, no tenga que haber una pena, sí puede intervenir la justicia. Flavio, ¿cómo estás viendo vos como docente? Me imagino que, tal como dijo el doctor, no es una cuestión de ahora, es una cuestión de todos los tiempos, si uno lo quiere decir de alguna manera, pero por suerte, bueno, vamos evolucionando, como decía recién el ministro, como sociedad, y podemos hasta tener la intención de trazar un mapa en aquellos lugares donde no puede haber una intervención directa, ¿no? Mira, en principio lo que te diría es, vos hiciste al principio una diferencia importante cuando arrancaste el programa, que hablaste de bullying separado de violencia, como que el bullying es algo especial dentro de lo que es una violencia escolar. Sí. No es lo mismo hablar de bullying que de violencia. Nosotros veíamos recién muchas imágenes y veíamos chicos peleándose. Digamos, muchos de nosotros hemos ido a la escuela y hemos visto esas peleas, violencias momentáneas, específicas. El bullying es algo mucho más
¿Es sostenido en el tiempo? Sostenido en el tiempo. ¿Contra una persona determinada? Contra una persona o un grupo de personas, y además es una persona o un grupo de personas que son los agresores. Claro. Ahí hay dos partes. A mí igual te digo una cosa que venía pensando cuando veía las imágenes que vos hiciste, un compilado espectacular. Quique Butín, no fui yo. Bien, lo que te quiero decir es una cosa. Yo veía todas las imágenes y fíjense que en todas las imágenes, excepto en una, no hay adultos. Es cierto. Y esto es un tema para pensar. ¿Dónde estamos los adultos de esos chicos? O sea, no son los padres, los docentes. Lo que quiero plantear es lo siguiente. Hay un corrimiento en la sociedad de parte del rol de los adultos. Y este corrimiento de alguna manera abandona a los chicos, abandona el cuidado. Educar también es cuidar. Entonces, es más, viene, digamos, etimológicamente, educar viene también de cuidar. Entonces, a mí me parece que sería muy importante que reflexionáramos sobre este rol, este corrimiento de los adultos papás y de los adultos docentes, ya que en una de esas imágenes, que viene bárbaro, sale una docente de la escuela y las chicas paran de pelearse. O sea, cuando hay un adulto, como dijo el ministro, cuando hay un adulto que se compromete con la situación y empieza a trabajar de alguna u otra manera, el chico de alguna manera retoma ese espacio de chico, de adolescente, de joven, y el adulto puede empezar a ordenar un poco más la situación. Y esta es un poco la intención que tienen ustedes, ¿no? Recién hablaba el ministro de la idea de límite, y la justicia sin duda es un sinónimo también de conocer, de límites, ¿no? Y el límite, hay dos límites que nosotros tenemos que manejar. Un límite real, que es, por ejemplo, encarcelar a alguien, pero también necesitamos el límite simbólico. Exacto. El límite simbólico viene por el conocimiento de una ley que no es la ley que nosotros manejamos en el código, sino una ley básica que no es dañar al otro. Claro. ¿Qué lo inculca esto? Un adulto. Le vamos a pedir a un adolescente que se autocontrole cuando el adolescente es justamente todo lo contrario. Es puro impulso, pura impulsividad. Y además, ¿qué sucede con la transmisión de los modelos violentos que estamos viendo permanentemente? Por ejemplo, el fenómeno de los linchamientos. Apareció como un fenómeno emergente. Yo he tenido intervenciones a nivel penal y con investigaciones donde frente a la comisión de un delito el resto del barrio va y le quema la casa con gente adentro. Claro. Tengo chicos imputados o chicos imputados que tuvieron que escapar porque el barrio... Bueno, todo esto genera en el adolescente el mensaje de yo puedo resolver este problema, primero por mi cuenta y por mis medios. Claro, exacto. Cuando él dice que aparece justicia por mano propia, que bueno, en el canal me decían que no estaba bien denominarlo así, pero socialmente se conoce como justicia por mano propia, que en realidad, bueno, no es justicia obviamente, pero sí esta cuestión de resuelvo conflicto a la fuerza y por mis medios, ¿no? Tal cual. Y además sin respetar protocolos de nada. Esto está avalado porque alguien me lo está transmitiendo. Hablamos antes con Flavio esta cuestión. El adulto aparece y el adulto impone simbólicamente el orden y la ley. Claro que cuando los adultos estamos impotentes, por un lado yo le digo a alguien, vos cometiste un delito pero no te puedo procesar, y no hay nadie que se pare frente al chico para que repare esta conducta, entonces el chico dice, estoy impune. Claro. Puedo seguir. ¿Y hasta dónde, esto vuelvo a focalizar, Flavio, lo que decías vos, hasta dónde los padres también no se están haciendo cargo de esto, ¿no? Bueno, el ministro antes te dijo algo que es durísimo, digamos, una mamá que dice, no me gusta que bardeen a mi hija. Estoy cansada de que me la bardeen y va a pegar. Y está bien que vaya a pegar, claro. Digo, a ver... Pero a todos nosotros de chicos nos decían defendete. No sé si para usar la violencia. Se construía la identidad del varón así, si no... La identidad del varón y de la mujer también era como, bueno... Pero hay un elemento, hay un elemento que hay que tener en cuenta, me parece a mí, con respecto a esto. De alguna u otra manera, esa mamá, seguramente, también sufre de una violencia. Sufre de una violencia o familiar, o una violencia social. O la sufrió en su momento. O la sufrió en su momento. Hay que ver cuál es la idea de defenderse, porque no está mal que uno diga defendete. Todos nos tenemos que defender. Si entendemos, por defender, no ir en contra de la ley y confiar en las instituciones. Evitar que me rompan la cabeza, por ejemplo. Exacto, exacto. Y si no puedo huir, me tengo que defender. Exacto. Estamos de acuerdo. Ahora, Lorena, fíjate una cosa. Cuando el ministro planteaba algunas cuestiones con respecto a esto, él siempre se paraba sobre el tema de los docentes. De los docentes, el compromiso de los docentes. Sí. Yo no voy a negar de ninguna manera que los docentes
tienen y tenemos un compromiso con respecto a estos temas. Es parte de nuestro trabajo cotidiano. Esto siempre fue así y debe seguir siéndolo. Cuando escucho algunas cuestiones que tienen que ver con casi la judicialización de estas acciones dentro de la escuela. No, la escuela tiene que poder construir sus reglas con respecto a esto. Muy buena la llegada de la guía. Es muy buena la llegada de la guía. De cualquier manera, me parece que todavía nos falta mucho. ¿Y nos falta mucho en qué? En volver a resituar a ese docente como el rol del adulto, desde los docentes y también desde las instituciones. Sí. De las instituciones. Y de los padres, que muchas veces tampoco respetan al propio docente y le van a pegar o lo desautorizan, ¿no? Seguramente, seguramente. Bien, tenemos mucho por hacer, mucho por delante. Les agradezco a los dos por favor, por haber venido esta noche aquí. Y obviamente tenemos el protocolo y toda la información que les podamos acercar está en nuestro sitio web, serajusticia.net. Hasta la semana próxima. Chao.